Una situación de mucho dolor, de mucha injusticia, de no creer lo que había pasado. Fernando de rodillas, levantando su mano derecha como pidiendo clemencia. Obviamente no la tuvo. Pocas veces había visto algo igual, con la vehemencia que le habían imprimido a ese cuerpo para que colapse de la manera que colapsó. Una palabra caducó como si fuese un producto con fecha de vencimiento. Es muy triste todo. Para donde mires son vidas de adolescentes, jóvenes, quebradas. Pensemos que Máximo va a salir de la cárcel adentro de un féretro negro, como Fernando. Fer era un chico bueno, decente, honesto, tenía muchísimos amigos. Es muy cariñoso, muy bueno, tranquilo, sin vicio, nunca te exigía, no exigía nada, se conformaba con lo poco, con lo que se podía. Nos íbamos justo a hacer las compras, me hacía algunas bromas. Último Navidad que pasamos, el año nuevo que pasamos juntos, ingresó a la Facultad de Derecho y yo tenía los pechos inflados de orgullo, teniendo tanta fe en él. Yo le dije, este 2020 va a ser nuestro, el año de nosotros, le digo. Yo nunca podré volver a abrazar a mi hijo. Bueno, yo diría que Fernando Báez Sosa era un chico bueno, muy educado, hijo único, criado por dos padres muy laburantes, Silvino, Graciela, llegaron de Paraguay. Un joven que a esa edad tenía novia, pero que también salía a divertirse, termina la escuela y empieza un proyecto para convertirse en un profesional, y estaba en ese camino, en ese devenir en el que están un montón de chicos a esa edad. Ese era Fernando. Él estudiaba en el Colegio Marianista, donde había llegado a través de una beca. Él entró en primer año del secundario a través de una fundación llamada Fundación Germinare, que se dedica a ayudar económicamente y de otras maneras a chicos de sectores un poco más postergados para poder estudiar en algún lugar que quisieran hacerlo, ¿no? Él participaba activamente de muchas actividades optativas, que no eran obligatorias en el colegio, de servicio a los demás, particularmente en una que se llamaba el Proyecto Servir, que es una actividad que los chicos ofrecían 10 días de su verano para trabajar de albañiles. Él hacía tarea solidaria con el Colegio Marianista y le gustaba mucho porque un día nos sorprendió bastante la primera vez que fue, creo que era. Y vino y nos dijo, papi, me dice, a veces yo me quejo de nada, me decía. Hay personas que necesitan más que pasa peor que yo. Le digo, yo estoy bien, papi. En cuarto año nosotros vamos de campamento a Mar del Plata y me acuerdo de habernos quedado yo con él en la parte de atrás, estábamos yendo desde la playa hacia el lugar donde estábamos viviendo. Empezaba a estar preocupado por su futuro, preocupado en el buen sentido de por qué quería hacer. Él en ese momento estaba en duda entre seguir derecho, que fue lo que después hizo, y estaba con la duda de ser profesor de educación física, porque era un chico que le gustaba mucho el deporte. Me decía que él quería, digamos, ayudar a que hubiera justicia, esa era como la frase, pero sobre todo por este deseo de justicia, ¿no? Era el segundo año que yo le dejaba ir solo con los amigos. Estaba muy feliz. Yo le di esa oportunidad porque se merecía, era un chico muy bueno, muy estudioso. Se había inscrito para la Facultad de Derecho porque había hecho exitosamente toda la CBC y se merecía eso y lo mejor, porque uno siempre quiere lo mejor para su hijo. Fernando y los amigos habían llegado a Villa Gesell hacía 2 días, el 16 de enero. Se estaban hospedando en un hostel, eran más o menos 14 chicos. Ese sábado se habían levantado al mediodía, habían almorzado, se habían ido a la playa y después habían hecho una previa antes de ir a Lebric.
Esa noche en el boliche tocaba un trapero, neopistea, y estaba bastante lleno el lugar. Según el relato que hacen los amigos de Fernando, ellos más o menos 1:30 de la mañana deciden ir al boliche, pero se fraccionan en 2 tandas. Entonces una tanda llega primero, otra tanda después, y ahí como que se reúnen todos, incluso las amigas, la novia de Fernando, como todos coinciden en el boliche. Y en horas de la madrugada se dio un episodio que comienza dentro del boliche Le Brick. Hubo ahí como un altercado, no sé si alguien le vuelca un trago a alguien. Eso es un poco el relato, y hubo un golpe. Y ahí la seguridad decide dividir y sacar al grupo de Fernando, que es a los que sacan primero, y después sacan a los rugbyers por la puerta, por la cocina, que no es la puerta de servicio. Eso se traslada a la vía pública porque el boliche decide sacar a ambos del lugar. En la vía pública se genera, algunos dicen una pelea, otros dicen una cacería. La pelea igual debe haber durado muy pocos segundos, es todo muy rápido, muy abrupto, muy violento. Los pibes se van, Fernando queda en el piso. Justamente como los amigos habían sido golpeados y demás, muchos se fueron corriendo. Entonces ahí empieza, todo que lo viene a asistir gente. Es importante decir no solo qué hacen, sino qué no hacen. Porque esto también es volcado y valorado y merituado no solo por los jueces, también por la opinión pública. ¿Qué hicieron y qué no? Ninguno se quedó en el lugar preocupado por la salud de Fernando. Ninguno dio aviso al servicio de emergencias, ninguno dio aviso a la policía. La historia excluyente del día es el asesinato de Fernando Báez Sosa, de 18 años. A Fernando lo asesinaron y no se dejen confundir. No hubo pelea, hubo emboscada criminal para matarlo. Después de matar a un pibe, ¿podés ir a comerte sentado, tranquilo, una hamburguesa? Yo creo que no podría comer durante 3 meses, más o menos. Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Una orden terminante al grupo. Exactamente. Es un pacto de silencio que todavía, aún hoy, existe. No, amigo, lo mataron, lo hicieron verga. No, lo hicieron verga. El ataque en Manada en realidad se le empezó a poner ese nombre alrededor del 2016 por un evento, una violación que hubo en España, pero son los antiguos ataques en patota y generalmente tienen una única víctima, pero un objetivo claro que en líneas generales es ultimar a la víctima. En los ataques en manada, ya sea por todos los neurotransmisores que libera el cerebro, hacen que esa corteza, que es el límite entre lo racional y lo irracional, se empiece a permeabilizar. Y esa permeabilidad que se genera permite que los impulsos que vienen de la amígdala pasen cuando en realidad no deberían pasar. Esos fenómenos pasan cuando los ataques son en manada. Creo que sí había un líder, creo que era Máximo Thompson, por cómo se fue dando todo, el antes, el durante y el después. Entiendo que sí era un modus operandi, porque no hay manera de ecualizar 8 psiquis diferentes, de 8 individuos, de una manera tan rápida para que actúen de una manera tan coordinada y con un fin tan claro. O sea, yo creo que esto era una crónica repetida, que hoy fue Fernando, pero que mañana podría ser otra persona. Silvino y Graciela cuentan que se enteran lo que había pasado a través de un llamado telefónico más o menos a las 5 de la mañana. Agarra a mi marido y contesta, pero yo estaba ahí al lado. Y le decía sí, sí, sí y sí. Y corta. Le digo, ¿qué te dijo? No me contesta. ¿Qué te dijo? Le digo. Y ahí, Fernando está muerto, me dijo. Después de esto, de que Fernando queda sin vida en el lugar,
lo que la policía hace es empezar un operativo con orden judicial para identificar a quienes perpetraron este hecho. Ya estábamos hablando de un homicidio. ¿Cómo llegan a ese lugar? Bueno, cámaras de vigilancia, declaraciones testimoniales de testigos que dieron descripciones de las primeras personas que se fueron del lugar después de golpear a Fernando. Las ubican muy cerca del boliche. Llega la policía al lugar en donde estaban alquilando este grupo de amigos que terminaron siendo los agresores de Fernando. Y ahí quedan 10 de ellos detenidos, en realidad demorados. Allanan, encuentran ropa ensangrentada, las primeras imágenes de los implicados en el piso de esa vivienda, esposados, y empieza una investigación judicial. Yo la verdad que me quedé en shock, no lo podía creer, sobre todo porque él me hablaba en ese momento de que había habido un conflicto en el boliche, de que había una especie de pelea, no teníamos mucha información. Y la verdad que Fernando y su grupo de amigos no era un grupo de chicos que uno imaginara en una situación de ese tipo, involucrados en una situación de pelea, ¿no? Al otro día tuvimos la oportunidad de acompañar a Silvino y a Graciela en el velorio de Fer y a todos sus amigos. Fue una situación de mucho dolor, de mucha injusticia, de no creer lo que había pasado, de ver la vida truncada de un chico de 18, 19 años con todo por delante, de esa manera tan injusta, tan violenta, tan repentina, hijo único, con todo el esfuerzo que él estaba haciendo por salir adelante. Antes de irse de vacaciones fue a inscribirse porque había terminado la CBC. Y le dije, no te vas a enojar si no te acompaño. No, mami. Y eso me quedó también en el recuerdo. Cuando llegó, dijo, ya está. Mamá, llamame doctor Fernando. Voy a ser como burlando, me decía. Un par de días después de que ocurrió el hecho, Graciela, la mamá de Fernando, contó que Fernando se había anotado en la Facultad de Derecho y que quería ser abogado y que tenía a Fernando Burlando como un referente. Se gestó una reunión en el colegio al cual había asistido y a esa reunión asistí yo en representación del estudio con uno de mis hijos, Federico. Realmente nos sorprendió porque fuimos examinados. Cómo veíamos el caso, de qué forma abordaríamos la defensa de los padres de la víctima, de Fernando Báez Sosa. Y después de eso, recuerdo perfectamente que Graciela se paró y se abrazó a Federico. Y ya a partir de ahí no hubo marcha atrás. Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino eran parte de ese grupo de rugbyers, porque así se los apodó, que atacaron a Fernando. Conformaban los grupos de WhatsApp que ese entorno tenía. Conocían la previa, conocían el durante y conocían el posterior de las acciones, con lo cual no eran ajenos, ninguno de los dos. Quedaron detenidos en un principio porque la policía cuando allanó la casa se los llevó a todos, pero a los pocos días salieron en libertad porque no había pruebas suficientes para que quedaran detenidos, digamos. Se los ve en los alrededores de la pelea, pero no tan cerca como para decir que realmente participaron. 2 de ellos fueron sobreseídos en la etapa de instrucción con nuestro consentimiento. Y después hubo un rugbyer número 11. El rugbyer número 11 es un rugbyer polémico. ¿Por qué? Porque es menor de edad. El rugby número 11, Tomás Colazo, bueno, fue un poco similar a lo de Guarino y Milanesi, también se lo investigó, pero como no hubo pruebas contundentes, quedó en libertad. Hubo 2 movilizaciones que a mí me marcaron mucho en lo personal. Una por ahí más privada, que fue un mes y medio después fue justo unos días antes de la pandemia, que Fernando hubiera cumplido años. Otra cosa mucho más masiva, que fue la marcha por el primer mes del asesinato de Fernando en el Congreso. Hoy se cumple un mes del fallecimiento de mi hijo y quiero invocar a todos para esta tarde, para que nos encontremos todos frente al Congreso, para que se haga justicia por mi hijo. Hoy es el día para demostrar a mi hijo
que fue injustamente asesinado. Creo que mi hijo me da fuerza y estoy en esto. Hasta el último suspiro voy a estar hasta que se haga justicia. Se podía caminar de la cantidad de gente que había. Creo que son estos casos donde no hay una explicación racional, sino que es algo más, algo que surge de la masa, ¿no? Esta cuestión quizás de identificación con los padres de Fernando, con Fernando. No era solo por Fernando, era por decir, de ahora en más, ¿qué? De ahora en más hubo un quiebre. La sociedad estaba muy movilizada por lo que había pasado. No le dieron oportunidad de defenderse. Lo mataron a traición. Mi casa está vacía. Cuando me levanto y miro su cama, tendida está esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. ¡Justicia! 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 ¿Justicia o venganza? ¿Qué buscaba la sociedad? El 2 de enero, en Dolores, comenzará el juicio a 8 rugbyers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Se espera que los acusados sean llevados hasta los tribunales de esa ciudad para presenciar el comienzo del juicio. Nunca hablaron, jamás declararon, jamás dieron explicación alguna sobre la brutalidad que desataron sobre Fernando Báez Sosa. El primero de ellos es Máximo Thompson, de 21 años, está procesado con prisión preventiva. Misma situación para Ciro Pertossi, de 20 años, Lucas Pertossi, de 22 años, Luciano Pertossi, de 20 años, Matías Benicelli, de 21 años, Enzo Comelli, de 21 años, Blas Sinali, de 19 años y Ayrton Viola, de 21 años, todos ellos procesados con prisión preventiva. A casi 3 años del terrible hecho comenzó el juicio a los 8 rugbyers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en el año 2020 en Villa Gesell. Desde distintos puntos del país, desde el interior de la provincia de Buenos Aires e incluso desde países limítrofes como Paraguay y Uruguay, llegaron personas con hambre de justicia a las afueras del tribunal aquí en Dolores. Justicia es perpetua, justicia es perpetua, justicia es perpetua, justicia es perpetua. ¿Desde dónde venís? Justicia de la provincia de Salta. ¿Viniste específicamente a esto? Sí, solo a esto vine, a apoyar a Graciela y a Silvina. ¿Y por qué querés apoyarlos? Porque me parece una crueldad lo que hicieron estos asesinos. No merecen salir nunca más de la cárcel. Durante todo el proceso del juicio estuvieron representados legalmente por Hugo Tomei. Se ve que las familias creyeron que lo mejor era que todos estuvieran representados por un solo abogado. Primero, en cuanto empezó el juicio, él trató como de pedir la nulidad de las pruebas y con eso supuestamente como que se cayera todo, ¿no? Por unanimidad rechaza la nulidad deducida y la petición del doctor Tomei. Cuando le dijeron que no hacían lugar a todas las oposiciones que presentaba, él trató hasta último momento de decir que no había sido un homicidio premeditado, sino un homicidio en ocasión de riña, algo que tiene una pena muchísimo menor. Había 2 líneas en el juicio planteadas muy claras, pero muy claras, ¿eh? Una muy cargada de ferocidad y de violencia fue un acto cruel de principio a fin, que es el de la acusación, y otro es el de la defensa, de decir, no, fue un episodio espontáneo, es decir, no premeditado. Entre esos 2 términos estuvo el juicio. Nombraron uno a uno a los rugbyers, gritándoles asesinos. Incluso hubo momentos de tensión y momentos también de muchísimo apoyo cuando salieron los papás de Fernando Báez Sosa. Era la oportunidad que tenía para decir todo de cómo era Fernando, de cómo éramos felices antes de que no pasara esto y de los infelices que somos ahora. Me llamó la atención
de los presos que me miraban fijamente y en ningún momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera. Solo quiero justicia. Yo no busco venganza. Lo que nosotros vivimos con Silvino es un calvario que nunca va a acabar. Estamos condenados de sobrellevar este dolor. Tratamos de aprender a seguir con este dolor de a poco. Estos asesinos quisieron matar a mi hijo. Si no era mi hijo, era otro. Fernando había ido a Lebric, por otro lado este grupo también, cruzan la calle y se quedan enfrente. Fernando compra un helado, una cuestión que ya estaba terminada. Este grupo se puede apreciar a partir de las cámaras, se quedan acechando al grupo Fernando porque enfrente de la puerta de Lebric había un grupo de policías que estaban haciendo custodia. En un momento este grupo de policías sale corriendo hacia la vuelta de Lebric porque había un altercado y es el momento en que aprovechan para atacarlo directamente. Lo atacan por la espalda, lo golpean al mismo tiempo y hacen que caiga prácticamente desvanecido de rodillas. Y ahí se produce el ataque por el resto de los imputados. Para nosotros existen elementos de prueba a partir de las imágenes y los testimonios. Hay 23 testigos presenciales de esta agresión. Siempre quise escuchar cómo fue realmente que asesinaron a Fernando y hoy llegó ese día. En un momento me sentí re mal ver cómo atacaron a Fernando. Ya estaba tirado en el piso e imploraba con una mano clemencia para que dejaran de golpearlo. Es muy difícil una madre ver eso. Es duro porque yo soy un padre que amo a mi hijo y todo lo que se me cruzaba por la cabeza era si podía ir a defenderlo. Lo que hicieron después de asesinar a Fernando fue celebrar lo hecho, ir a comer y jactarse de lo hecho y no dar ayuda en ningún momento. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Se pueden ver algunas imágenes debajo de un cartel de un local lindero a Lebric donde se abrazan y festejan. Alguien dice el nombre de Pablo Ventura. Pablo Ventura era un compañero de clase de los acusados que sufría bullying, que lo cargaban. Para ellos era una persona de la cual se reían, se burlaban desde su aspecto físico. Era un chivo expiatorio Pablo Ventura. Cuando hacen el allanamiento en la casa donde se estaban alojando los rugbyers y están todos cuerpo a tierra, digamos, el relato que se hizo en su momento fue ese. Pablo Ventura ni siquiera estuvo en el lugar. Pablo Ventura estaba en su casa en Zárate durmiendo la siesta. La policía llegó a la casa y se lo llevaron. Estuvo 4 días en un calabozo en Villa Gesell, la familia desesperada, el padre yendo atrás del patrullero con el auto. Después se determinó que, gracias a unas cámaras, Pablo había estado cenando con los padres en un restaurante y entonces se ve que claramente era imposible que estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Conocía, simplemente de vista, del boliche, que es la ciudad chica, Zárate, obviamente, entonces nos conocemos todos con todos. Describe a la perfección lo que significa, primero, acusar a un inocente. Lo calificó Ventura como un acto de cobardía, los miró a la cara cuando se fue, me parece que tenía ganas de decirle un par de cosas, porque lo que vio esa familia obviamente es irreproducible. La verdad es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos el que lo hizo. En el juicio hubo muchos testimonios. Uno muy importante es el de D'Alessandro, que es uno de los chicos del grupo de Fernando. Es muy importante porque permite demostrar que no era el grupo el objetivo de los agresores, sino que era solamente Fernando. Era una emboscada que hicieron para matar a Fernando. Se aseguraron todo.
era Fernando y a los compañeros no podían defenderlo. Hoy, al escuchar el testimonio de los amigos de Fer, sentí un alivio al saber cómo lo defendían a su amigo, porque aquel día lo hubieran hecho, pero no podían porque eran rodeados por ellos. Tatiana vio, escuchó, pudo de hecho marcar a algunos de los agresores. Fue una de esos testigos del lugar. Me voy contenta porque a Silvino y a Graciela les puedo dar un beso y me agradecieron por todo lo que hice y realmente lo hice para que no vuelva a pasar. Yo soy de Gesell, me arruinaron todo, absolutamente. Yo por esa calle no puedo andar más. La gente ahora va con otra expectativa por tan solo 8 chabones que no pudieron controlar su ira o su saña con un negro de mierda, como ellos llaman. Fue uno de los testimonios que, junto con la chica que le hizo RCP, que mostró una entereza y un compromiso pocas veces visto. Todo el tiempo cuando yo hablaba de cómo se hacía el RCP justificándome, yo estoy certificada por la Cruz Roja, me contradecían con algo y me preguntaron, bueno, pero el RCP, si hay traumatismo, no hay traumatismo, se puede hacer, no se puede hacer, pero lo movieron. Yo dije, prefiero que haya una costilla rota y una persona viva a no hacer nada y tener una persona muerta. Son todos unas bestias, por cómo le pegaron, por cómo gritaban, por todo lo que hicieron después, por cómo acusaron a un inocente. Son unos violentos, son unas bestias, son unos mentirosos. Cada uno de los que nos sentamos ahí adelante a hablar somos la voz de Fernando. Los bomberos voluntarios que esperaron hasta que llegó la ambulancia y lo asistieron, quisieron aplicarle un desfibrilador y no podían porque no había, o sea, el desfibrilador funciona si hay algún tipo de actividad en el corazón y no podían, entonces era, bueno, le hacemos RCP y nunca pudieron lograr que su corazón vuelva a latir. En cuanto a la autopsia, tiene una importancia fundamental. El médico habló de shock neurogénico, que la gran cantidad de patadas que recibió en la cabeza es lo que generó justamente este cuadro irreversible. Fue importante porque en algún momento durante el juicio la defensa intentó romper el nexo de causalidad entre la golpiza y el fallecimiento a partir de introducir mala praxis en la reanimación o en la demora en el traslado al centro de salud más próximo, lo cual quedó descartado con la declaración del médico que hizo la autopsia, porque dijo, si esta golpiza se le hubieran dado en la puerta del hospital, igual era irreversible. Pude dar testimonio de todo lo que habíamos realizado en la operación de autopsia y bueno, tratamos de dejar claro las causales de muerte de la víctima Fernando. ¿Cuáles fueron esas causales de muerte? Traumatismo grave de cráneo por múltiples golpes y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, de compatibles por la figura que fue imprimida por una zapatilla. La verdad que es muy fuerte siendo padre. Perdón. Uno de los testimonios que a mí más me chocó es el de un perito que llevó la defensa. Ve toda la prueba, ve que mataron a Fernando como la mataron, y uno dice, ¿cómo se puede defender esto desde lo pericial? ¿Es defendible? Se hizo mal la autopsia, no sabemos qué golpe le causó la muerte. La autopsia revelaba que tenía un golpe con la impronta de la zapatilla de Máximo Thompson en su rostro, era categórico. No hubo disidencia de los jueces, no es que dos votaron a favor y uno en contra, no. Dijeron la causal de muerte es consistente con lo que dice la autopsia. Una muerte por la multiplicidad de golpes. De todo el grupo había una sola persona que tenía zapatillas negras. Todo el resto tenía zapatillas claras. Y las tenía manchadas de sangre, se llama Máximo Thompson. Máximo Thompson reconoció que la zapatilla era suya. Se hicieron pericias en los pies de los imputados y en las plantillas de las zapatillas, y obviamente hubo correspondencia entre el pie de Thompson y esta zapatilla. En los chats no solo vimos mensajes vía WhatsApp, sino que además escuchamos sus voces, escuchamos la naturalidad con la que se referían al hecho. Recuerdo a uno de los Pertossi diciendo, caducó,
Digo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. Como si fuese un producto con fecha de vencimiento. Cuando uno de los Pertossi es el que dice eso, es porque lo vio ahí sin signos vitales y se fue. Entonces, ese momento de los chats, a mi modo de leer, porque estaba ahí, fue un quiebre. También fue un quiebre definitivo, porque es el desprecio por la vida, es la jactancia por matar y es el placer de matar. Esa jornada de chats a mí me marcó por esa frase que es nada, una palabra, pero en ese contexto es recontra cruel. Caducó. No lo podía creer. Caducó. Es decir, no estaba hablando de cualquier otra paliza que pudiera haber dado o cualquier otro acontecimiento que hubiera podido tener en ese lugar. Estaba hablando de una persona en particular, que era la persona a la cual ellos habían agredido. No sé si estos chicos realmente tenían conciencia de lo que había sucedido, porque si realmente tenían conciencia y estaban intercambiando esos mensajes, entonces son todos unos psicópatas. Para mí, ellos creían que los habían mandado al hospital, por decirte, con un par de quebraduras. No estoy diciendo que esté bien, me parece terrible, pero eso ya lo habían hecho, y eso ya lo habían hecho. En Zárate hubo un testigo que vino y contó. Manejaban un nivel de violencia importante y esta no, digamos, y acá se les fue de las manos. Y yo siempre digo, si hubiéramos estado ante un grupo de pibes que se les fue la mano, que golpearon de más, que hicieron algo que no querían, con posterioridad hubiéramos encontrado mensajes a sus padres o a sus amigos diciéndole qué cagada nos mandábamos. Se nos fue la mano. Matamos un pibe sin querer. Lejos de eso, los mensajes eran: le dimos vida, somos los demoledores. Realmente estamos totalmente convencidos que los 8 condenados quisieron terminar con la vida de Fernando. Yo no sé si hubo un pacto de silencio. Decían que, bueno, que todos jugaban al rugby, pero la realidad es que entre ellos hay más lazos de sangre. Son muchos que son familiares, primos, casi todos son familiares. Entonces también hay como una lealtad familiar. Digo, compartimos sangre, compartimos ciudad, salidas. Yo lo que vi al principio es que había una dinámica de grupo y cada grupo tiene su líder. Y el líder acá era Thompson. Máximo también, ese día lloró, nunca le habíamos escuchado la voz, habló, tenía voz de puber, no era tipo un, no sé, un matón, o sea, ¿no? Como un matón con voz gruesa. Él cuenta su versión de los hechos. Lo que trae es que básicamente lo habían golpeado a un amigo, que él va a defender a un amigo. Y esta cuestión de no darse cuenta, de no dimensionar lo que ocurrió en esa pelea, en esa golpiza callejera. ¿Qué influencia tuvieron los videos en este expediente, en esta causa? Muchísima, porque contábamos y vimos los videos de la Municipalidad de Villa Gesell, de los domos de seguridad, que esos son públicos, por supuesto la seguridad pública. Después teníamos los videos de comercios. Y después estaban los videos de los que filman ocasionalmente, filmando lo que para ellos era una pelea o lo que en la noche se ve y se sigue. Esos videos también se consiguieron, pero el grosso modo está en video. Es un asesinato que prácticamente quedó filmado. Es una imagen que creo que es la que más me va a acompañar siempre porque me quedó muy grabada, que es Fernando de rodillas levantando su mano derecha como pidiendo que se pare la agresión, pidiendo clemencia, porque a partir de ahí es que se produce lo peor, que es cuando él cae ya al suelo y ahí casi un minuto dura, con patadas en todo el cuerpo y fundamentalmente en zonas vitales como son la cabeza y el tórax. Me costó horrores ver la forma como asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad mientras le seguía dando patadas
tras patadas y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí. El veredicto se dictó el 6 de febrero del 2023. Un despliegue mediático increíble. Yo que estuve en Dolores desde el primer día hasta el último, era increíble. Había como estudios de televisión en la calle, habían montado estudios en la plaza, enfrente del tribunal, estaba lleno de periodistas. Condenar a Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y a Luciano Pertossi a la pena de prisión perpetua. Condenar a Ayrton Michel Violás, Blas Inali y a Lucas Fidel Pertossi a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Por favor, que lo acérquese, doctor. Por favor, retírenlo para que reciban médica. Una justicia contemplativa, una justicia que no atienda a las súplicas de una víctima, sino a la contemplación, tal vez hasta incluso de la juventud de los acusados, no es justicia. Obviamente no estuvimos de acuerdo, y de hecho fue motivo de un recurso de casación nuestro, que 3 de los condenados fueran condenados por partícipes secundarios. Para ello el Tribunal de Juicio entendió que el dolo homicida había nacido cuando Fernando ya estaba indefenso en el suelo y no antes. Y como estos 3, a su criterio, no lo habían golpeado a Fernando, no habían participado de ello. Pero eso se me borró inmediatamente ese mismo día cuando se hizo una conferencia de prensa y Graciela dijo que el fallo le traía paz. La verdad que después de tanta espera durante 3 años, sonó fuerte cuando dijo perpetua y sentí una emoción al escuchar, que también me dio un poco de paz en mi corazón, porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo. Y a Fernando lo vamos a llevar todos los días con nosotros, presente en todo momento, como vinimos haciendo desde que pasó todo esto. Que vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. Yo soy abogado de Máximo después de que Casación confirma parcialmente la condena. Empiezan a hablar porque se ha roto la defensa conjunta del doctor Hugo Tomei y hay al menos 2 de los condenados, Matías Benicelli a la izquierda, Máximo Thomsen a la derecha, que han cambiado su representación legal. Ahora ya tenemos que hablar en plural porque Tomei ya no tiene a todos los rugbyers bajo su ala, se les están abriendo. Máximo se decide a hablar porque quería hablar, porque cuenta, lo que está contando es la pura verdad lo que ocurrió, porque yo le dije, Máximo, vos tenés que hablar. Máximo Thomsen, te diría el principal sindicado por él de ser el autor material de este asesinato. Da por primera vez su versión de su participación. Si se calla es por qué se calla, si habla, por qué habla. Estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. El año pasado decimos se van a quebrar, alguien va a romper el silencio. Yo no creo que haya habido un pacto de silencio, yo creo que hubo una estrategia procesal equivocada, basada en guardar silencio. Pienso que los perjudicó absolutamente a todos, fundamentalmente a Máximo, porque Máximo cobra una relevancia y lo coloca en una posición de líder que no tiene. Es difícil, porque también es un cargo de conciencia importante. Uno empieza a repasar la prueba con lo que dice Máximo y va encajando dócilmente e incluso va arrojando luz sobre los hechos. Con respecto a la declaración de Thomsen, en lo personal considero que es 100% una estrategia jurídica. La enorme pena a la cual fue condenado
era la única estrategia que le quedaba por jugar. No creo en lo absoluto que es una persona frágil que se haya quebrado, sino creo que es una persona la cual tuvo que amputar su propio ego, ir a lo más llano posible. De alguna manera yo considero que estéril, invertir los roles, pasar de victimario a víctima. Por un lado no hubo dolo. ¿Y entonces qué hubo? Homicidio en agresión. No hubo dolo de homicidio, hubo dolo de participar en una pelea. Que eso es lo que se castiga en el homicidio en agresión. De participar en una agresión, en un acometimiento de uno contra muchos, que está mal, está pésimo y tiene una sanción y hay que aplicar esa sanción. Por eso es claro que no hay un concurso premeditado para matar. Yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, todo, yo dije, sí, es mía. Él en esta nota dice que él vio a uno de sus amigos que entraba en una pelea y él se metió para defenderlo y entró tirando patadas al aire. Eso fue que por alguna razón desconocida, la zapatilla de Máximo se apoyó y presionó. Si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Es posible que ante un determinado cuadro la persona tenga lagunas, pero no es posible ni creíble que esas lagunas justo coincidan con todas las pruebas que lo comprometen. Cuando muestran una zapatilla que era de él, que tenía el ADN porque estaba la sangre de Fernando en esa zapatilla y que en el rostro de Fernando estaba la huella de la suela de esa zapatilla, algo que es incontrastable e indubitable. Es una prueba efectista, no efectiva, porque hubo un juicio mediático paralelo, pero que no prueba nada. ¿Por qué no prueba nada? Primero, la sangre en la zapatilla que había no necesariamente es porque él le dio una patada. Él pudo haber pasado caminando por donde había caído sangre de Fernando que otro le pegó. Con lo cual, la sangre en la zapatilla la podía tener cualquiera que estuvo en el lugar. Ahora, no me hago el sonso, no lo eludo elípticamente. ¿Qué es la marca de la zapatilla? Cualquier cosa menos un golpe. Primero no es verdad porque las imágenes muestran otra escena, pero además él no entró tirando patadas al aire. Él tenía una zapatilla que dejó marcada la impresión de su suela, así que imagínense la violencia, la ferocidad con la que le pegó a Fernando en la cara y en el cuello. Eso no se produce porque pateara al aire. ¿Sabes cuántos golpes tenía Fernando en su cuerpo? 7. De esos 7 golpes, 2 eran del desfibrilador. Es decir, Fernando tenía 5 golpes en el cuerpo. Menos de un golpe por imputado. Alguien, irónicamente, va a decir, ¿de qué murió Fernando? Sí, no, Fernando murió evidentemente murió por los golpes. Lo que quiero decir es que esta violencia inusitada de la que se habla no fue tal. ¿Y qué hacemos con su cliente? ¿Le damos un premio? No, por supuesto que no. Le damos un castigo, le aplicamos una sanción, no la perpetua. Pensemos que Máximo va a salir de la cárcel adentro de un féretro negro. Si él hubiera declarado en el juicio, en el momento que tenía la posibilidad de hacerlo, todo lo que dijo en esa entrevista, no hubiera cambiado en nada el resultado del juicio. A los papás de Fernando le diría que es claro que la única víctima es Fernando. Es claro que ellos son también víctimas por haberle ocurrido lo que le ocurrió. No está controvertido eso, no es una afrenta contra su hijo, no es una afrenta contra ellos, más bien es una lucha por el concepto de la justicia. Yo entiendo que ellos me pueden responder, para mí justicia es perpetua. Si yo estuviera en su lugar, sí, efectivamente, justicia es perpetua. Pero por eso, en la práctica de la justicia, está el fiscal que acusa, el defensor que defiende y el juez que es un tercero imparcial que decide. Porque cuando nos toca de cerca, siempre la justicia es perpetua. Me parece que el caso Baez Sosa es un diagnóstico de cómo estamos como sociedad. No es el primer caso en el estudio en el que yo trabajo, cómo de alguna forma uno ve reflejado en ellos los valores que intenta transmitir a sus propios hijos. No puedo dejar de ponerme en su lugar y pensar que Fernando podía haber sido un hijo mío. Este caso le dio sentido a mi carrera. Para donde mire son vidas de adolescentes, jóvenes, quebradas. Me parece que es un caso muy
muy triste. Ojalá que esto no le pase a ninguno más. Y Fernando era eso. Yo siempre lo defino como un pibe feliz, pues siempre tenía una sonrisa en el rostro. Si Fernando estuviera acá, no sé, le diría gracias por su vida, le diría gracias por su ejemplo, le diría que siga adelante, que esté mucho con sus papás, que esté mucho con sus amigos, que siga siendo el buen pibe que es. Extraño todo de él. Los sábados, cuando venía de fútbol. Extraño esa llamada, mami, estoy a una cuadra. Compraste la gaseosa, mami, ya llego. Y cada abrazo que consigo, que me dan mis amigos, mis compañeros de trabajo, busco el abrazo de Fer. Trato de compararlo y no lo encuentro. Salir de mi cama e ir hacia la pieza de Fer y no verlo a él es un bajón muy enorme, es una tristeza. Y retroceder al tiempo. Quisiera volver a abrazar y ser feliz como era antes con mi hijo. Hay muchas cosas que a veces saco y reviso y encontré hace poco la carta. Creo que dentro de 10 años voy a estar haciendo lo que me gusta y disfrutando mi vida. Quiero poder cumplir mis sueños, objetivos y las expectativas que tengo. Darles regalos a mis papás, tratando de darles lo que me dieron: amor, familia, amistades, cariño, unión, felicidad, conocimiento, viajar, conocer y conectarme. Mi misión es conectar, amar, brillar, servir.